año pasado, en este mismo ciclo, hice una presentación que se llamó ¿Cómo fundar una editorial?, ¿no? Y pensé que había que hacer la segunda parte, cómo hacer crecer una editorial, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver no es una receta, no es una ley general, no es la única manera de hacerlo. Creo que lo que yo les voy a plantear, basado por supuesto, en la historia personal de haber fundado y hecho crecer una editorial, también participé del crecimiento desde la mitad de su vida para adelante de la editorial de mis padres. He visto mucho, me interesa muchísimo el tema de nuestra propia industria, y luego reflexiones y experiencias que uno ha tenido, ¿no? Entonces, la idea es pensar lo que hay que pensar a la hora del tema del crecimiento. ¿Qué tenemos que pensar?, ¿no? Y vamos a repasar un poco los distintos momentos o ideas más centrales que ayudan a resolver esta cuestión del crecimiento, ¿no? Bueno, lo primero, ¿crecer o no crecer? No es que siempre hay que crecer, no es una obligación crecer. Sin embargo, hay una inercia que está dada por lo que yo llamo la tasa de natalidad positiva de los catálogos, o también un crecimiento vegetativo. Esto es muy sencillo. Nosotros publicamos, por ejemplo, llevamos 2 o 3 años y tenemos, digamos, 20 libros en el catálogo, de los cuales a los 2 o 3 años, probablemente, si nos ha ido bien, deberíamos tener por lo menos la mitad todavía vigente, ¿no? Y seguimos publicando. Es sencillo. Vamos acumulando libros en el catálogo. Esto a nivel de cada editorial y a nivel de toda la industria es una realidad. Entonces, todos los catálogos van muriendo, libros van descatalogándose, pero van apareciendo nuevos. Y en realidad la suma total va creciendo, porque no se mueren los mismos, es una tasa de natalidad positiva, lo mismo que pasaría en la demografía, ¿no? Entonces, eso hace crecer, simplemente. Hay más oferta, tenemos más para vender cada vez. Esa no hace falta ni tomar decisiones ni nada, es la que viene por inercia. En realidad se los voy a leer y después voy una por una porque viene ilustrado esto, ¿sí? Hay una decisión de vida, también, es muy importante, y luego la pregunta es si hay un modelo estándar o podemos armar el nuestro, ¿no? Esto es, en realidad, como sucede en la levadura y el pan y las masas, los que les gusta cocinar, entienden muy bien que uno le pone un poco de levadura y eso crece, ya no se puede hacer nada, no podemos detenerlo. Eso es lo que pasa cuando se empieza una editorial. Hay un crecimiento natural, ¿no? Lo que ya hace un ratito les decía. Pero también hay una decisión de vida. Y esto, acá sí, es muy importante reflexionar sobre esto, porque la vida de un emprendedor editorial, digamos, la idea mía es pensar en una editorial pequeña que va hacia mediana o en una mediana que todavía tiene para crecer, ¿no? No estoy tanto pensando en el mundo corporativo de los grandes grupos, porque también tienen estas cuestiones, pero los métodos y las lógicas son muy diferentes. Entonces vamos a pensar en donde todavía los fundadores o un grupo, digamos, de seres humanos de carne y hueso controlan el destino de la editorial, ¿no? Y eso sí es una decisión de vida. En otro momento yo lo he llamado complicarse la vida. Entonces uno se tiene que preguntar, ¿me quiero complicar la vida? Porque decidir crecer es tomárselo en serio esto, no es algo que podamos ir y volver fácilmente. El crecimiento es el compromiso. Hay más gente, empieza a pesar las responsabilidades, ¿no? Tener a tu socio y uno más, como todo personal en la editorial es fantástico, ¿no? Es muy divertido y al mismo tiempo es liviano. A medida que se crece, empieza a ser más pesado. Somos más responsables de destinos ajenos al nuestro y desde luego de que esta rueda, que la queremos seguir haciendo andar y crecer, depende mucho de nosotros. Es una importante decisión de vida. Generalmente el tiempo, además, en que pensamos en el crecimiento es el tiempo que no estamos trabajando, es el otro tiempo.
Entonces es el tiempo de estar con la familia o con los amigos y uno está, ¿cómo hago con esto, no? ¿Hay un modelo estándar o podemos armar el nuestro? Obviamente no hay un modelo estándar, pero hay ciertas pautas y reglas que ahora vamos a ver. Hay ciertas cosas que conviene y otras que no conviene hacer. Pero, o sea, hay algunas recomendaciones que voy a hacer muy, muy claras, pero nunca hay una sola manera. Desde luego, las dos grandes, hay tres básicas, eso no está acá. O uno crece en catálogo, o uno crece en territorio, o uno crece en las dos cosas. No hay mucho más que esto. O sea, una diversidad de catálogo, de mercado, territorio o mercado, ¿no? ¿Hacia dónde? ¿A qué lugares físicos, geográficos y qué públicos? O una combinación, que es la flecha como más, el cohete al espacio. Eso es más jugado. Se debe abandonar el proyecto original. Acá hay una importante reflexión. Yo creo que da, a ver, vamos a ir uno por uno. Small Giants, las ventajas de la pequeñez, se debe perder lo mejor y si hay un ADN o no. Bueno, se me ocurrió poner a este, me encanta el enano de Game of Thrones. Está en inglés porque hay un libro que no está traducido, estuve ahora chequeando, que se llama así, y es un estudio que hace un investigador americano sobre empresas que decidieron ser grandes, dice great instead of big, ¿no? Grandes en el sentido de muy buenas en lugar de ser muy grandes. Es decir, no es siempre que esta flecha de crecimiento es inexorable, se puede controlar esto, ¿no? Y ahí es donde hay muchísimo para pensar, porque, por ejemplo, a medida que vamos creciendo, uno se hace preguntas de qué es lo que me trajo hasta acá, qué es lo que define a esta editorial, ¿no? Y si yo crezco, ¿pierdo eso que me define o no? ¿Cómo se hace todo eso? Entonces, la discusión de grande y chico pasa por esa definición que uno duda de voy a crecer y voy a perder, ¿no? Voy a perder mi identidad, voy a perder la persona que fui, la empresa que fue. ¿Es así o no? Las ventajas de la pequeñez. Hay muchas ventajas. Rescatemos todo lo bueno, porque en el crecimiento lo que uno intenta es no perder justamente todo lo propio, lo flexible. Bueno, un autito chiquitito entra fácilmente, ¿no? Las reacciones rápidas que se pueden tener ante, bueno, obviamente los embates de nuestras crisis nos enseñan a todos a eso, pero si te agarra en una empresa chica, mediana, probablemente podés adaptarte más fácilmente que una muy grande. Desde ya el tema de la cantidad de gente, si uno tiene que reducirse y tal, bueno, cuando tenés una estructura muy grande, eso es dramático, ¿no? Pero también las oportunidades que se pueden tomar durante las crisis son más fáciles de decidir si uno está en un tamaño más chico. No hay que perder nunca de vista esto. Mi desafío, y yo lo que creo, es que uno puede crecer y aún conservar todas estas características, ¿no? Esta es la otra sensación que da, dice uno, va a dejar de ser ese grupo de gente que uno lo pasa tan bien, ¿no? Este es como el ideal. Estamos en una editorial chiquita, nos vamos a la plaza a trabajar, total. ¿A quién le rendimos cuenta? ¿No? Y ese clima que en una editorial chica se puede vivir, ¿no? Se pierde, se burocratiza, se transforma en un ministerio, necesariamente tiene que ser así, nos va a suceder sí o sí. Yo creo que lo importante es ser consciente de lo que vale tener esto, ¿no? Y mantenerlo, de otra manera, quizás en los distintos grupos que ya se va dividiendo la editorial, pero no perder el goce, muy importante. Yo siempre tengo la conciencia de que uno está en el trabajo y cuando uno se lo armó o cuando uno se suma a otro proyecto, está tantas horas de la vida ahí que hay que estar consciente de que lo que estamos haciendo nos
hace bien, nos satisface, ¿no? No perder esa libertad. Y eso no quiere decir que solo pueda decidir el dueño o el fundador, ¿no? Esto se construye. Hay un ADN, sin la menor duda. Creo que esto es lo más importante. Desde que la edición se llama edición desde hace, o sea, los editores empezaron siendo libreros, pero hace como 200 años, aquí estuvo en esta misma sala el profesor Robert Darnton hace como un mes, es un historiador que se ha especializado en la historia de la edición, y él cuenta cómo en los comienzos era el contrabando entre Suiza, Francia, Italia, Alemania, de los libros que se empezaron a vender comercialmente, ¿no? Y ya salían de los permisos reales o de la iglesia, ¿no? Entonces, los editores, digamos que hace 200 años que existimos como editores. Hay palabras que siguen hasta hoy. El sello editorial era realmente el sello del anillo, que ponía su sello. Esto lo decidí yo publicar, ¿no? Ese ADN se ve de distintas maneras. Uno que es muy fácil de entender es la edición literaria. Las editoriales literarias, y muchas de las editoriales pequeñas arrancan por ahí, son editores que realmente deciden su catálogo con mucha personalidad, es decir, ponen su propia personalidad, muchas veces sus propios gustos, pero no es la única manera, no es la única manera. Nosotros en BIR no hicimos una editorial literaria desde el principio, que no, pero sí que le pusimos un sello. Nosotros teníamos muy claro que queríamos un tipo de libro muy bonito, de público muy general, sencillo de leer. Era toda una discusión que se decidió, o sea, mi socia y yo lo hablábamos horas de horas, ¿no? Y establecimos ese ADN. Y después vos vas creciendo, vas diversificando, porque ahora vamos a hablar, pero ese ADN es muy importante mantenerlo, muy importante. Te diferencia permanentemente. A veces es la manera de trabajar más que el producto en sí, ¿no? A ver, uno puede tomar decisiones muy tempranas, como que la calidad de tus tapas o las tipografías las vas a elegir de tal manera, o sea, que tengas una identidad gráfica, ¿no? Pero también es la manera de atender al público, a los lectores, la importancia que le das a tu canal librero. Hay cosas que son el estilo de una editorial, una cultura de una editorial. Y mientras más consciente la editorial sea de su propia cultura y de su propio ADN, más fuerte es. Eso es muy importante y te lleva durante el crecimiento eso. Está dentro, es como se transmite a través de los años y en el catálogo y a la gente que trabaja y al final en la posición de mercado también. La gente te reconoce, sí, ese sería el éxito, que digan, este libro debe ser de tal editorial, que lo diga alguien desprevenido y no se equivoque, ¿no? Hay un ADN y hay que cuidarlo. ¿Por qué soñar en grande? Esto es más que una frase de autoayuda. Yo creo que es el mejor reseguro contra las dificultades, sin duda. Hay una paradoja en la mayor inversión y el menor riesgo, sin duda también. El profesionalismo, ahora vamos a hablar, y es un motor que no se apaga, seguro. Bueno, yo las imágenes las pongo, son asociaciones libres. No sé si todos vieron el Marciano, el pobre hombre no puede haber estado en mayor dificultad, ¿no? Nosotros tenemos dificultades todo el tiempo. Estamos en un continente y en una economía. Yo siempre hablo de continente porque creo que los editores que nacemos en el idioma castellano debemos hablar del continente, del mercado de habla castellana. Siempre tenemos que pensar que tenemos que no ceñirnos nada más que a la Argentina. Entonces, pero todo nuestro continente es inestable. Quizá España menos, pero tampoco, porque nos demostraron hace muy poco nuestros hermanos españoles que también llegaba la crisis y muy profunda a esos mercados, ¿no?
Y las crisis son datos de la realidad, es decir, es como el tiempo, uno no lo controla. No somos ni ministro de Economía, ni influimos en el Congreso, ni votamos leyes, suceden las cosas. Entonces, ante eso, y esto es la vida de una editorial a medida que va creciendo, el que uno tenga un sueño de crecimiento te facilita las cosas. ¿Por qué? Porque lo primero es la mirada más allá de la crisis, largo plazo. Ni siquiera largo, yo siempre creo que el largo plazo, como decía Keynes, si hay algún economista por acá, estamos todos muertos, en el largo plazo. El mediano plazo es el importante, 5 años. 5 años es el horizonte que tenemos que mirar. Porque las crisis no duran 5 años, duran 2, 3, no sé, 5, 7 años. Entonces, esa mirada, decir, bueno, ahora devaluación, ahora cerraron las importaciones, ahora las abrieron, pero más allá, 3 años más, ¿dónde voy? ¿Dónde quiero estar? Entonces, esa mirada me tranquiliza para empezar, lo relativiza, me pongo en una perspectiva de mayor horizonte y puedo tomar decisiones más tranquilamente, ¿no? Y sabiendo que esta pérdida la puedo recuperar. Y voy ya trabajando sobre cómo voy a hacer para recuperar este agujero que me quedó acá, ¿no? Todas las decisiones son más constructivas, ¿no? Y más serias y más planificadas. Por eso es una manera de asegurarse el mirar para adelante y soñar en grande. Mayor inversión, menor riesgo. Esto también es verdad. Es decir, yo llamo la inversión, aunque la gráfica son moneditas y plantitas, creo que la inversión es el esfuerzo completo, porque uno invierte no solo dinero, invierte tiempo personal, invierte hacer esto en lugar de otra cosa, en lugar de otro proyecto que yo podría haber tenido, ¿no? Uno está invirtiendo en esto. Entonces, desde ese significado es que si la inversión es más seria y más completa, en realidad bajo mi riesgo. Aquí lo más importante es siempre estar controlando hasta donde se puede controlar, pero sobre todo nunca sentir que uno es una hojita en el océano y te va llevando la realidad a donde toca. No, siempre uno puede manejar y controlar ese rumbo, ¿no? Y la inversión en dinero, es importante saberlo, es algo que en el crecimiento sí se requiere y es un momento muy difícil a veces, que se llama el momento en que uno tiene que echar leña al fuego. Nosotros cuando empezamos, el comienzo fue muy impresionante porque teníamos 4 pequeños libritos, hicimos 3.000 de cada uno. Acá tengo a mi primer distribuidor, Mariano Roca. A los 2 meses hicimos otros 4 nuevos, pero ya tuvimos que imprimir 6.000 de cada uno porque nos dimos cuenta que no alcanzaba con 3.000. A los 2 meses más hicimos otros 2 nuevos y reimprimimos de los primeros 4 2, pero la tirada ya fue de 9.000. A ver, todo eso tiene un lado maravilloso, increíble, que creo que era porque habíamos hecho muchos deberes antes, pero también es el clásico dilema de echar leña al fuego. ¿De dónde saco ese dinero, ¿no? para alimentar la imprenta? Porque obviamente la imprenta la tengo que pagar bastante antes de recuperar ese dinero, ¿no? Y todos los gastos en el medio. Entonces, en ese momento lo que ayuda es de nuevo la perspectiva, hacia dónde voy. Uno ahí es donde, si uno está comprometido con lo que hace, el discurso de uno ante el mercado, ante los proveedores, es un discurso que se entiende serio. Un impresor te va a dar bastante más ayuda de plazo si se ve, se entera y uno es capaz de demostrar la seriedad del proyecto. Es lo más importante en esta etapa, que se sepa que estamos para quedarnos. No hay nada más peligroso que parezca que es una aventura.
Y lo mejor es que no parezca que es una aventura, ¿no? A los libreros, a los impresores, que todos se enteren que esto es en serio. Aunque uno sea 4 gatos locos y tenga 3 libritos. Eso es el anclaje, ¿no? Entonces, el dinero, bueno, el dinero que se necesita, puede haber rojos en el momento. Lo que recomiendan los financieros siempre es la famosa apalancarse en el proveedor, pero bueno, hay que ver hasta dónde uno puede tirar de esa cuerda. Y si no, bueno, si el proyecto es suficientemente serio, no hay duda, hay alguien que va a interesarse y ayudar. Eso es otra charla, pero no es lo más importante, sin la menor duda. Igual me preguntan cuando quieran. Profesionalismo. Leonora Casano creo que es como una especie de símbolo de lo profesional, ¿no? Es un artista, pero hay algo de profesional, de serio, de trabajo, de esfuerzo, de disciplina, en fin. Esta palabra se suele usar, mal usar, parece que todo es profesional, y no. Esta es una manera muy importante de destacarse desde el principio y de asegurarnos. Siempre el tema del crecimiento es cómo acolchonar los peligros, ¿no? Entonces, esto es una de las grandes fuerzas que podemos tener. ¿Qué es ser profesional? A ver, no lo voy a repetir, es como somos todos grandes. Es ser serio en los negocios, en lo que es negocio. No quiere decir que nos tengamos que aburrir, puede ser muy divertido nuestro trabajo. Pero es esa confiabilidad que tenemos que dar, ¿no? Y también hay algo en nuestro ambiente, nuestro sector editorial, que es muy divertido y muy entretenido. Todos hemos conocido personajes insólitos, porque al mundo del libro se llega desde cualquier lugar. Yo no les voy a hacer a ustedes la pregunta, pero hay de todo. Hay gente que viene como de familia o de historia muy natural, otra gente que termina, es decir, deja veterinaria y dice voy a hacer una editorial, hay gente que viene de la publicidad, gente que viene de otro arte, gente que quiere escribir, que le gusta la literatura y entra a la edición. Entonces, no es un mundo, qué sé yo, en los ambientes más científicos, por ejemplo, no puede haber tanta variedad, hay un recorte, no podemos inventar demasiado. Acá es todo muy creativo, es muy fácil entrar, es un negocio con bajas barreras de entrada, ¿no? Vos tenés un tío o un padrino o un vecino, o haces una vaca, o ¿cómo se llaman los crowdfunding? Y podés recolectar lo necesario para un primer libro. Gran error, siempre digo eso. Pero es fácil entrar, yo no diría que cualquiera, porque por lo menos hay que saber leer y escribir, si no es muy raro estar queriendo ser editor, que no es un gran negocio, es muy difícil. Entonces, si dentro de este mundo de variedad de personajes, donde hay, les vuelvo a decir, nos encontramos todos los días, y esto no es una crítica, es lo que es, y parte de eso nos gusta mucho que sea así, ¿no? Yo estudié economía realmente porque me interesaba la editorial de mi familia, pero no porque me gustara la economía. La estudié a contrapelo todo el tiempo, ¿no? Pero en el mundo de los economistas y del mundo de los negocios, cuando uno les explica los detalles de nuestro negocio editorial, no pueden creer cómo nosotros corremos riesgos, tomamos decisiones sin demasiado asidero o investigaciones de mercado, cosas que en otras industrias no dudan en hacer, ¿no? Entonces, esa informalidad, esa creatividad, esa espontaneidad que tenemos, hace que una buena parte de nuestros colegas sean muy poco profesionales. Acá llego. Por lo tanto, una manera de destacarnos es ser muy profesional en medio de todo eso. Se nota cuando alguien es bien profesional, ¿no? Se destaca. Eso es una ventaja, mirándolo por el otro lado, ¿no? Un velero no tiene motor. Estamos en el río. Sí, esto es lo más importante. Yo creo que el soñar en grande es permitir ese motor que ande ese motor permanentemente. Es fácil, no necesita que
que lo expliquemos mucho, pero es lo que se necesita, una rueda que siga y que siga. Y eso no es solamente ser estoico y disciplinado, no, no, es tener una mira alta. Es la manera más eficaz, diríamos, ¿no? Espera. Bueno, condiciones del crecimiento. Acá venimos a temas más concretos y recomendaciones directas. Son dos partes. La primera, muy de la gente que nos rodea, la sociedad, si es que armamos una sociedad inicial, y luego la confianza del equipo. No es la confianza en el equipo, sino del equipo. O sea, ahora vamos. Ay. Bueno, estos me divierten mucho, estos dos socios un poco absurdos, pero tomado bien, en realidad, nuevamente, la sociedad inicial tiene bastante de un matrimonio. Son muchas horas juntos, se convive, momentos buenos, momentos malos, con el agregado de que tenemos un interés económico en común, ¿no? Algo que deja las cosas claras, porque no es amor lo que une, ¿no? Sino un interés común, un proyecto común. Pero también somos humanos y somos mejores amigos, peores amigos. Se juegan muchas cosas en las sociedades, se juegan muchas cosas, tanto como en los matrimonios. Se ha hablado mucho de esto, yo no estoy inventando la rueda. Muchas veces esto se da, estas sociedades son familiares, porque se evitan algunos problemas, entonces dos hermanos, padre e hijo, ¿no? Matrimonio, ahí ya hay más peligros. Pero lo de saludable quiere decir tener las cosas claras, eso es lo más importante. Hay un viejo dicho que no se respeta casi nunca, y que es una recomendación vieja que creo. Me puedo equivocar porque siempre me equivoco cuando digo cosas que no las invento yo. Ponerse rojo una vez, verde siempre, no sé. Hay una cosa que recomiendan, no tener vergüenza de entrada y decir todo lo que pensás y no arrepentirte y años después quedarte con algo que quisiste decir o reclamar o proponer. O algo. Hay que ser muy, muy sinceros de entrada. Escribir todo, contratos sociales, todo lo que los abogados piden, todo. Es muy importante, no tener grietas. Y desde ya, pensar lo peor al principio. Pensar cuando nos vamos a pelear, pensar cuando a mí me pasó, se me murió mi socia, o sea, no, es algo que uno hace 20 años no lo podíamos pensar. Y al año, cuando fue el 2011, terrible, se enfermó y en 9 meses se murió. Terrible, trágico, durísimo. Entonces, estas cosas hay que pensarlas de entrada, porque si estamos hablando de un compromiso serio con este proyecto, se basa en una sociedad saludable. No hay nada que haga más daño que un problema ahí. O sea, cualquier crisis, cualquier caída de ventas, un producto que fracasó, un autor que perdimos, todo se pasa, todo se atraviesa. Pero si de entrada hay una grieta, como un matrimonio y una familia, se separan los socios o algo así, ahí el proyecto realmente puede terminar en poco tiempo, ¿no? Entonces, ahí es donde es muy, muy importante. Y para el crecimiento se juega mucho porque es el momento de las dificultades. Al principio es todo mucho más rosa. Y la confianza del equipo. Estos son estas torres humanas que hacen en España, que están un poco locos. Y claro, ahí tienen que confiar todos en todos, ¿no? Que me sostenga el otro. A mí me gustó por eso, por el sostén del otro, ¿no? Y los de abajo sostienen. Son los de abajo, los que están, ¿no? Entonces, yo creo que hace poco leí una frase. A mí me gustan las frases. Nuestros primeros libros eran todos de frases bien elegidas. Que un equipo no es un grupo de personas que trabajan juntas, sino un grupo de personas que se tienen confianza entre sí. La verdad que es eso. Y eso se promueve. Eso uno dice, tengo suerte, no tengo suerte, elegí bien a la gente.
No creo que sea tan así. Yo creo que, como pasa en casi todas las empresas, hay culturas empresarias y arrancan por arriba. Arrancan por el que está armando esto. Uno tiene un estilo, hay empresas con estilo, hay empresas arrogantes. Yo estoy segura que el de arriba es arrogante. Empresas amables, empresas antipáticas, empresas que flexibles, que te solucionan las cosas, otras que rígidas, llenas de... ¿no? Son estilos, ¿no? Eso no es necesariamente bueno o malo. Pero de esa manera, esos estilos empresarios, acá sí es una recomendación muy importante, que es generar ambientes de confianza. Y nuevamente, esas son herramientas muy poderosas para sostener el crecimiento, para arriesgar, porque el crecimiento es arriesgar cada vez. Vamos por este lado nuevo, abrimos una colección, abrimos un mercado, ahora después vamos a hablar un poco de eso. Pero todo eso sin saber que estamos siendo parte de algo que si yo fallo, me banca fulano, ya no vamos a hacer, vamos creciendo, a lo mejor ya no somos 3 o 4, a lo mejor ya somos 8 o 10, ¿no? Y se empiezan a dividir las áreas. Y un ingrediente de la confianza, por más que haya manuales y organigramas, responsabilidades, roles claros, es muy importante, es cierto, tener cada uno claro que le toca a cada uno. Pero si no hay confianza, tampoco sirve, porque no queremos un ministerio donde nadie pueda ayudar al de al lado nunca. No nos sirve, no vamos a ser flexibles. Si de repente se fueron todos, son las 7 de la tarde, suena el teléfono y un pedido importante. ¿Vos porque no sos de ventas no lo tomás? No, lo tenés que tomar igual. Pero eso lo da ¿qué? La sensación de pertenencia, de confianza, de que estamos juntos en esto, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y las otras condiciones de crecimiento, estas ya son decisiones más concretas, muy importante. ¿Cuándo tomar más gente? Y luego personas clave. ¿Cuáles son las personas claves? Los creativos, los financieros, los comerciales. Perdón. ¿Cuándo tomar más gente? Cuando se cae de maduro. Para mí esta es la imagen, es perfecta. Y siempre tengo un pensamiento. Cuando resulta más caro no tener a esa persona nueva que tenerla. Y los que estén atravesando esos momentos se van a dar cuenta. Hay momentos en que sí, uno dice, bueno, el ideal es tener mucha gente, claro, uno para esto, lo otro, y todos nos ayudamos, somos un montón y todos tranquilos, llegamos a tiempo, cumplimos nuestro horario, nos vamos. Pero la verdad que no es así, porque si cuidamos nuestros números, no podemos nunca tomar toda esa gente que necesitaríamos. En general, no. Entonces, ¿cuándo es el momento? Cuando es más caro no tener a una persona que tenerla. ¿Por qué es caro? Porque nos estamos perdiendo ventas, nos estamos perdiendo de editar más que necesitamos editar, porque nos estamos perdiendo una mejor distribución o una mejor atención al cliente, o nos estamos perdiendo de buscar otra imprenta, porque no hay tiempo, porque las personas que están no dan abasto y estamos perdiendo cosas importantes. Entonces, cuando perdemos más de lo que ganamos, ese es el momento, o sea, más de lo que ahorramos sería, ¿no? Estaríamos perdiendo más de lo que ahorramos por no tener esa persona más. Entonces, ese es el momento en el cual hay que tomar más gente. Ahora, nunca es suficiente recomendar prudencia aquí, porque las estructuras, o sea, el pago de alquiler y sueldos para todos, chiquititos, medianos, grandes, es la cuenta más grande. Si le debemos a un impresor, al principio vamos a renegociar con el impresor, pero habrá otras imprentas que mientras tanto podamos y vamos a ir piloteando esas deudas. Ahora, no podemos dejar de pagar alquiler y no podemos dejar de pagar los sueldos. Por lo tanto, la gente que tomemos, la tenemos que tomar sabiendo que en el giro total nuestro, sea, ya les digo, chiquitito, mediano, grande, alcanza, se paga, ¿no? Tenemos que dormir tranquilos, y bueno, entonces eso se va midiendo. En realidad, generalmente, y yo lo recomiendo, es cuando no damos más sin alguien para esto. Yo me acuerdo siempre, Lidia María me llevó a un histórico café, siempre me llevaba al café de la esquina a hablar de cosas serias. Y me dijo, basta, Trini. Al principio nos repartíamos entre ella y yo todo. Durante los primeros tiempos éramos ella y yo y
un cadete, Lucas. Después ella, yo, un cadete y una persona que vino para administración, que la cambiamos al poco tiempo, y luego entró la que se quedó con nosotros hasta el día de hoy es nuestra gerente general. Pero durante todos los primeros años nos repartíamos casi todas las tareas importantes, digamos, la guerra, entre Lidia María y yo. Y yo manejaba las imprentas. Pero llegó un momento que, claro, sola, además de otras cosas que hacíamos, a cargo de toda la producción, entonces ella me lleva a la esquina y me dice, basta, necesitas un jefe de producción. Y las primeras veces, y en el camino de la delegación, esto pasa siempre, uno no lo quiere reconocer. Uno es siempre Gardel, uno puede todo. Es más, el mensaje es casi como ofensivo. ¿Qué crees que no puedo? ¿No? Eso pasa mucho. Y en realidad, si somos profesionales, somos serios y queremos que esto se desarrolle bien, hay que reconocer esa fruta que se cae, es decir, ya está. No damos más sin esa persona. Y así, en 15 días, me acuerdo, y me cambió la vida instantáneamente, ¿no? Porque estábamos perdiendo. El profesional que trajimos, que estuvo con nosotros como 14 años, no solo me sacó el trabajo, sino generó soluciones nuevas, proveedores nuevos, viajó, en fin, todas cosas que yo no hubiera podido hacer. Entonces estábamos perdiendo, ¿no? Creativos, financieros o comerciales. Digo creativos porque en una editorial uno diría editores, pero también tenemos diseñadores, correctores. Estoy pensando en los que están en el equipo. A lo mejor al comienzo de una editorial tenemos un editor, un comercial o quien trata con el distribuidor, no importa, la función es la de venta, y a poco andar vamos a tener también, si no queremos pasarlo mal, un financiero o alguien que se ocupe de los números, de los bancos, de los números, del contador, del balance, de todo eso. Y uno diría, en una editorial, obviamente, el editor. ¿Qué hace una editorial sin un editor? ¿No? Bueno, no. Yo creo que es así, es como un trébol así, perfecto, ¿no? No es uno sin el otro. Es la conjunción de las tres áreas funcionando juntas. Quizás la función creativa y editorial es la más lucida. Somos editores, en la feria del libro, todo lo que el producto nuestro es creativo, ¿no? Nosotros no hacemos bulones, hacemos libros con tapas lindas, con libros para chicos, con dibujos. Nos gusta la estética, la creatividad. Inventamos colecciones, o sea, la creatividad es central, es una industria creativa, claramente, como si hiciéramos cine, teatro, en fin, estamos ahí. O sea, es central, pero no alcanza, olvídense, el que quiera crecer y no entienda que tiene que tener a la par una importancia a la función comercial y a la función financiera, que va vigilando y guardando la espalda, porque al principio uno abre camino y dice, más libros, y el foco está en los libros y en venderlos, es verdad, porque si no, no tiene sentido, no recuperamos y no podemos seguir. Y lo último que uno piensa es en las cuentas, porque son aburridas, porque si somos creativos, qué bodrio. Yo creo que la gente se divide entre la gente de Word y la gente de Excel, ¿no? Los de Word no entienden Excel y los de Excel no entienden Word. Los editores tenemos que tener las dos. Y si somos un poco esquizofrénicos, mejor, que en la misma persona tengas las dos. Mejor. Difícil. Pero si no, por lo menos respeto por el otro lado, por el del Excel. El del Excel es tan necesario como el del Word. Así es que la respuesta es los tres. Ay, perdón. Ok. Los grandes disparates son buenísimos. Es verdad, en medio del camino del crecimiento, uno hace disparates. Uno comete errores o disparates, cosas raras que se le ocurren. Y yo les voy a contar algunas que nosotros hicimos porque son muy ilustrativas. Fueron totalmente disparates. Vender en inglés, traducir al mundo entero, regalar ideas. El último, insistir donde va más. Ese lo tengo menos ilustrado, pero te lo van a entender. Vender en inglés. Ok.
Nosotros hacíamos libros de frases muy universales, de interés general. Entonces, de repente dijimos, ¿por qué no? Y nos fuimos durante, bueno, esta y la siguiente, en realidad, en el caso nuestro, esto es un señor que está ayudando a construir tu stand en la Feria de Frankfurt. Pero aparte encontré a este gordo, yo creo que era el mismo que nos hizo a nosotros el stand. Bueno, les voy a contar. Nosotros habíamos empezado, ya llevábamos 5 años más o menos, y el sueño original era vender en todos los idiomas. Ya está, ¿qué menos? Y teníamos, ya les digo, un libro de sentimientos, del Día de la Madre, del Padre, en todo el mundo hay. Las madres todas quieren a sus hijos, los maridos todos quieren a la mujer, todos los niños son lindos, o sea, funciona. Bien. ¿Por qué no en inglés? Y yo encontré esta porque creo, esto es tan americano, tan de pueblito, esto es Middle West, que es el corazón de Estados Unidos, lo más yankee. No es distinto a Nueva York, es el corazón. Entonces, en estos pueblitos americanos, ¿no? Están absolutamente lejos de nuestra cultura, pero muy lejos. Nosotros hicimos un test con una estudiante en una universidad en esta zona que se llevó nuestros libros, porque hicimos muchos esfuerzos, los tradujimos, como 10, 12 libros, los tradujimos al inglés, nos ocupamos de que el inglés fuera neutro, porque igual que nosotros, ellos tienen el americano, el inglés de Inglaterra, y tienen uno neutro, que lo llaman el Mid-Atlantic English, aprendimos un montón. Tradujimos los libros, y desde ya nos pusimos en Frankfurt, en el pabellón de habla inglesa, que está prohibido. Pero cuando uno tiene ganas y dice, yo lo hago igual, encontré la vuelta. Y la vuelta fue un impresor amigo que nos hacía los libros en Singapur, pero el señor era de Inglaterra, compartimos un stand. Él lo inscribió y mitad del stand era del impresor y la otra mitad era nuestra, con todos los libros en inglés. Es más, nos hicimos unas tarjetas de presentación con una editorial inventada. Lida María se llamaba Linda y yo me llamaba Tracy, pero así, de verdad. Dijimos, nosotros no venimos de la Argentina, no venimos del castellano, ¿por qué? Porque para traducir al resto de los idiomas, el idioma pasaporte es el inglés. Es el inglés, es verdad. O sea, cuando vos decís vendo en inglés, no solo vendo en inglés, sino que es la vía para vender en otros idiomas, es la mejor. Desde ya se te facilitan mucho las cosas. Bueno, durante varios años, no menos de 5 años, llegábamos a Frankfurt sin un mango, gasoleras, con unas valijas gigantescas para decorar nuestro stand. Y con ese señor, ese panzón, que nos hacía los carteles, yo estoy segura que era él, esto lo encontré en internet, pero era igual, muy antipático, alemán, teutón, ¿no? Salido de una ópera de Wagner, nos trataba pésimo, nos cobraba carísimo por unos cartelitos que decían, ¿cómo se llama? Teníamos el nombre, yo todavía tengo las tarjetas. No, poníamos BIR, sí, seguíamos, porque eso era muy neutro. BIR Gift Books, ¿no? Libros regalos. Y él nos hacía los carteles y qué sé yo. Bueno, toda esta aventura la hicimos como 5 años. Lo pasábamos fantástico, aprendimos un montón. Se nos sentaba un chino, un coreano, un ruso, uno de Estonia. Y nosotros fascinadas. Terminábamos la feria con 30 contactos, todos interesadísimos. ¿Qué quedó de todo eso? ¿Qué logramos de todo eso? Con un producto perfecto, bien traducido, todo, 4 contratos en total. Tengo acá un testigo de la editorial. No más que eso en total. Es decir, son disparates. Esto no quiere decir que no se pueda, pero hay cosas que uno las hace igual y aprende muchísimo. ¿Y qué aprendes? No, por ahí no. Pero mientras, qué sé yo, exponer en Frankfurt vos solo, aprendés también muchas cosas de organización, en fin, es para algo más largo, pero creo que esas cosas no está mal hacerlas, ¿no? Y no quiero desalentar a los que quieran traducir a otros idiomas, pero hay que saber de qué se trata. No es soplar y hacer botellas, ¿no? Regalar ideas, otro disparate. Éramos tan entusiastas, me acuerdo una vez un autor, sí. ¿Se puede hacer preguntas? Claro. Hay veces que no
Ah, pero no es traducir eso. Eso es distribuir o ceder derechos. Yo hablo de traducción, traducción de idioma. No, está bien. Pero hay veces que Sí. se cambia por la filosofía que tiene, o por la forma de... Porque son diferentes lenguajes igualmente. Sí, sí, sí. Pero eso es... A ver, sería muy raro que entre idiomas, entre países del mismo idioma, hubiera un contrato de traducción. Generalmente sería un contrato de cesión de territorio o de distribución directamente o de coedición, donde quizá tendría el otro editor el permiso para adaptarlo. Nosotros hacemos libros desde México al sur y muchas veces nuestra edición mexicana no es igual a la edición de Sudamérica. Y adaptamos lenguaje. Pero esa adaptación del lenguaje no es traducción de ninguna manera. Quizás en el portugués se podría discutir, porque el portugués de Portugal y el de Brasil son mucho más diferentes entre sí. Ok. Regalar ideas. Esto es algo que es otro disparate, que es cuando, por ejemplo, vos le propones, tenés un proyecto editorial y lo desarrollás entero y lo charlas con el supuesto autor que querés conquistar, ¿no?, para tu catálogo, y puede pasar perfectamente lo que nos pasó a nosotros. Era un gurú muy famoso, así medio espiritual y tal, agarró todo el trabajo y se lo dio a otro editor y lo perdimos. O sea, esos disparates, errores, inexperiencia, ingenuidad, llámalo como quieras, pero se aprende. O sea, son cosas que yo digo que son buenísimas, no se repiten, se hacen una vez. La de Frankfurt era buena, la hicimos 5 veces, era muy divertida. Pero este tipo de cosas son errores, pero aprende uno a ver, hasta hay cierto orgullo en que te roben, ¿no? Es bueno lo que hiciste, por lo menos. Bueno, expansión del catálogo. Esta es ahora vienen las dos vías de crecimiento más francas, la expansión del catálogo y la del territorio, ¿no? Entonces, la del catálogo, la primera para mí es una terapia de autoconocimiento. ¿Cuál es mi verdadera fuerza? ¿Para qué soy mejor editor? Uno no puede hacer de todo. Y no quiere hacer de todo, ¿no? Y no debe hacer de todo. Solo hacen casi de todo los grupos muy grandes, pero es donde han perdido bastante de todas estas cosas que estamos hablando, de personalidad y tal, ¿no? Es otra lógica. Entonces, es muy importante. En el caso nuestro, por ejemplo, que teníamos la experiencia desde el primer momento en libros ilustrados, de buena calidad de papel, de encuadernación y tal, ahí teníamos una expertise, una fuerza propia, ¿no? Entonces, de ahí fue natural una derivación hacia libros que gráficamente que requirieran esa misma habilidad o conocimiento, como libros para chicos, como libros de cocina, muy distinto a lo que hacíamos al principio, pero teníamos ese conocimiento, ¿no?, que tiene que ver no solo con decir este papel es lindo y este feo, sino con dónde se imprime mejor esto, ¿no? ¿Qué se puede sacrificar cuando tenés que bajar el costo de un presupuesto? ¿En qué se puede bajar y en qué no se puede bajar? Son cosas que uno va aprendiendo. Entonces, eso es importante, ese capital que ya tenemos de lo que más sabemos hacer. Y esto puede ser no solo gráfico, sino de contenido. ¿En qué línea editorial yo me siento más fuerte? O por los éxitos que tuve, o porque sé elegir, sé que esto es bueno, esto es malo. O tengo gente al lado que me ayuda a tomar esas decisiones en la cual confío y pruebo que sus decisiones son sólidas, ¿no? Combinar lo conocido, voy a ir por bueno, la expertise. A mí me encanta Mario Bros, tengo chicos, así que Mario es un plomero. Entonces, eso es para mí el oficio, el que sabe lo suyo, ¿no? ¿Qué es lo que yo sé hacer bien? Ahí, eso siempre tengo que tenerlo en cuenta porque es por donde claramente tengo que no olvidarlo y no dedicarme a algo completamente distinto a lo que vengo haciendo, nunca. No quiere decir que nunca lo haga, pero no empieces por ahí. Si empezaste por libros para chicos, no saltes directamente a historia argentina. No. Ahora, si empezaste por historia argentina, a lo mejor historia para chicos, ¿no? Ahí vamos, más orgánico. Lo conocido y lo desconocido, ¿no? Bueno, el universo. Es un poco otra manera de verlo. El territorio en que yo me muevo cómodamente es lo conocido,
es importante reconocerlo y decir, bueno, yo voy a desarrollar más esto, pero también explorar. Es importante, aunque uno vaya y vuelva. Todos lo hemos hecho, todos nos hemos equivocado. Nosotros hicimos cómics en un momento dado, con todo el esfuerzo de hacerlo bien, con muy buenos ilustradores, con el tiempo que necesitan de desarrollo, son muy complejos, y fuimos y volvimos. No era lo nuestro. Es que además esto lo sabemos, y si no lo sabemos, debemos saberlo. Los editores estamos para ciertas cosas, ¿no? Así como a un autor uno le recomienda a un editor, le dice, vos tendrías que llevar tu libro a tal editor y no a cualquiera. ¿Por qué? Porque uno sabe que ese editor de eso entiende. Es un poco esto, ¿no? Y no quiere decir que no tengamos que explorar, porque algunas de estas exploraciones salen increíblemente bien, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en cocina veníamos con unos libros más bien chicos, y de pronto la oportunidad del Francis Mallmann, no habíamos hecho nunca un libro tan caro en todo sentido. Caro gráficamente, caro los derechos, caro todo. Caro el precio al público. Bueno, pero fue una exploración a un territorio desconocido y funcionó. Está bien, me dirán, tenías una marca, de acuerdo, no importa, pero había mucho que aprender ahí, de hacer un libro de 300 páginas, formato grande, cosido, encuadernado, invertir lo que hay que invertir, recuperarlo y seguir. Ahí era un piletazo que no lo habríamos hecho al comienzo, pero en ese momento ya, en la mitad de tu historia de crecimiento, bueno, es una derivación. Lo mismo, pero mejor. Ese Rogel es absolutamente perfecto. Yo soy muy cocinera y cuando busqué la foto dije, esta. O sea, una manera de crecer es hacer lo mismo que haces, pero mejor. Parece una pavada, pero siempre hay ajustes, ¿no? Una vuelta más de corrección, o que lo corrija primero uno y después el otro. Te digo, procesos editoriales que las podemos mejorar. Cosas, detalles de todos los días, ¿no? En la logística, en cómo redactar un contrato. Podemos mejorar nuestras redacciones de contrato. Son infinitos los espacios para mejorar. Y eso es más barato muchas veces que otros piletazos, ¿no? O sea, no hay que olvidarse de esto. Quizá lo debería haber puesto al principio, porque podemos hacer lo mismo mejor y vender más y crecer. La imagen, por ejemplo, el cuidado de la imagen de la editorial, de la presencia en los puntos de venta. En cada área siempre podemos, en el manejo de la gente, en permitir, no permitir. Cuando uno va creciendo aparecen cosas insólitas, como que por supuesto en las editoriales estamos llenos de chicas, mujeres, jóvenes. Entran a los 20, 21, 22, poco más también. Bueno, pero a los 28, bebé. 32, bebé, ¿no? Y bueno, son cosas que uno no están en el plan de negocios, no están en ningún lado. La primera vez vos le decís sí a todo, porque uno también es madre, se conmueve, sí, el bebé está enfermo, el bebé no sé qué. Y de repente mirás y la persona, nos pasó una vez, más de la mitad del mes no estaba. Entonces, ahí tenés que sentarte y rebobinar, ¿no? Creo que acá, hacia adelante, tenemos todos una mirada distinta hacia la maternidad trabajando. No quiero derivarme en ese tema, pero en las editoriales, por lo menos en las funciones creativas, tenemos la ventaja de que se pueden trabajar a distancia cada vez más, ¿no? Entonces, podemos promover ambientes de trabajo amigables y maternales y no volverte loco con la que te viene la mitad de las veces y la querés matar, porque todos fuimos madres y no faltábamos tanto, pero bueno, todo bien. Esto es muy importante. Esta es una manera de invertir permanentemente en tu crecimiento. Estos chicos están felices, no es siempre así el colegio, ¿no? Pero aprender y enseñar adentro, ¿no? No hay nada más, ¿cómo le puedo decir? Más valioso, ahí va, más valioso que transmitir esa experiencia a la gente que empieza, ¿no? Y
que empieza o que cambia de lugar dentro de la editorial a veces, o a quien le queremos dar un desafío nuevo, ¿no? Y al mismo tiempo, creo que es una función más allá de lo concreto que nos va a convenir para crecer, para finalmente vender más, bueno, todo esto, sino que le da mucho sentido a lo que hacemos. Ser editor es un oficio, eso lo sabemos, los que somos editores, no es una ciencia, no es una profesión liberal, que hay un colegio de editores que dice esto está bien, está mal, nada de eso. Es un oficio que se aprende haciéndolo y todos hemos sido, todos no, pero los que lo han podido tener, un maestro al lado o una maestra, hemos sido aprendices. Es un poco a la vieja usanza, a la Edad Media, ¿no? Los aprendices y los maestros. Eso lo tenemos que conservar y promover dentro de la editorial. Y es, además, la mejor manera de transmitir el ADN, lo del principio, ¿no? De generar ideas nuevas, porque la gente tiene que, todos, poder crear y abrirse y tener espacio para inventar. Pero al mismo tiempo, uno no necesita un extraterrestre que venga a inventarte la rueda y te viene a contar algo que no. Y además es muy frustrante. Alguien que viene de la estratosfera con una idea que no pega para nada con lo de uno. ¿Qué hace con esa persona? Pobre. El error es de uno. Porque uno tiene que tener esta clima de aprendizaje interno, ¿no? Que se genera a veces deliberadamente. Nosotros teníamos un momento dado, se los cuento claramente, teníamos una especie de parálisis de crecimiento, ¿no? En la mitad de nuestra historia, tenemos 20 años este año, a los 10 años. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Parece mentira, ¿no? Porque uno siempre tiene para inventar y crecer. Pero teníamos entonces, yo soy amiga a veces de los consultores, así, que vienen de otro mundo más de negocios, y llamamos a un ex McKinsey, que son las consultoras más caras y profesionales del mundo, ¿verdad? Pero que en la crisis argentina se vendían por 2 pesos, porque estos brillantes consultores de McKinsey habían quedado sin trabajo. McKinsey cerró su oficina en Buenos Aires y podías tener a un consultor de altísimo nivel por una cifra muy razonable. Las ventajas de las crisis argentinas. Y este consultor se pasó con nosotros 2, 3 meses y repasamos, fue maravilloso, 68 maneras de crecer. Y hacíamos unos grupos, ¿te acordás? Unos grandes brainstormings, yo ni me acuerdo, pero eran ideas increíbles, ¿no? Cuando pasamos todas, revisamos todos, había una que era abrir Colombia, que esa me acuerdo que estuvimos a punto de hacerlo en ese momento y no era el momento, y no lo hicimos. Pero la que finalmente quedó como, después de todos los filtros muy profesionales que se evalúan cada una de estas ideas, se evalúan, no les voy a entrar en ese tema porque es muy largo y no es el caso, que teníamos que hacer simplemente más libros. Miren qué fácil. Era lo más rentable de todo, hagan más. En vez de 30 novedades por año o 40, el doble. Bueno, ¿cómo hacíamos? Teníamos a mi socia, que era la editora jefe, y abajo de ella casi nada, teníamos su brazo derecho y nada más. ¿Y qué hicimos? Nuestra escuela interna de edición, ¿no? Esta fue la solución, ¿no? Gente a la cual empezábamos nosotros a transmitir y a formar. Porque no tiene nada que ver dar una orden con enseñar, no tiene nada que ver. Uno debería, si tenés que dar la orden, siempre decir por qué, porque ahí ya estás enseñando, ¿no? Entonces, y además te rodeas de gente, los que se quedan y los que conservás, son gente mucho más valiosa, porque en general el que quiere aprender está dispuesto a muchas más cosas y va a dejar mejor de sí mismo, ¿no? En el trabajo que el que no, que el que da lo mismo, que va a ir a cumplir. Así que la editorial escuela es el territorio entre el piletazo y la tortuga, o sea, entre rápido y lento sería. El área idiomática, repasemos el mapa de la realidad y el salto idiomático. Ok. Bueno, este mapa, ustedes ponen mapa del castellano en internet, sale este mapa. Ok.
Pero el mapa, miren qué chiquitita es España. Es la mitad del mercado. ¿Ustedes sabían eso? La mitad del mercado de habla castellana en libros está en la península ibérica. La otra mitad en todo el resto. Es así, más o menos. Hay mucha estadística detrás, hay casos que están mal distribuidos, entonces esto no se cumple. El editor español que no vende la mitad en Latinoamérica es simplemente porque no le interesa, pero podría. Y los editores latinoamericanos que no venden en España, creo que no hay nadie que no le interese. Y es difícil, o sea, no es que no quieran, el caso es distinto, ¿no? Es difícil. Ahora, esto tenemos que saberlo, porque si de entrada, yo siempre pienso que nacer en el idioma castellano, tenemos la gran suerte respecto de nacer en Dinamarca, donde el danés, ahí nomás. No importa, que todos lean, todos compran libros, sin embargo, el territorio es limitado, ¿no? Ellos saltan a través del inglés muchas veces. Pero en el caso nuestro es un idioma con mucha frontera. Y desde dentro de Latinoamérica, no voy a entrar en el detalle, pero tenemos los mercados más grandes, sabemos Argentina y México, cabeza a cabeza. En algunas estadísticas sale México antes, pero yo siempre digo, México hay que filtrarlo por la edición estatal, que en México es muy grande, el Estado mexicano edita, distribuye, vende, hace libros. Entonces, cuando comparamos estadísticas hay que separar, para mí, para comparar peras con peras, no peras con tomates. Entonces, Argentina, el Estado argentino no es editor. Entonces, es la industria editorial, digamos, privada. Argentina y México son muy a la par y en algunos casos gana uno, en casos los dos grandes mercados. Luego viene, dejamos fuera Brasil, que es otro idioma, pero viene Colombia, Chile, Perú, está creciendo mucho ahora. Venezuela, cuando vuelva a Venezuela a ser parte del mundo, digamos, no lo vamos a poner calificativos. Ojalá vuelvan los venezolanos, todos los estamos esperando. Se vendía en Venezuela lo mismo que en Colombia, o más también. Y yo estoy esperando en lo personal el día que vendamos en Cuba. Lo que pasa es que en Cuba tenemos que hacer como creo que tiene que pasar una generación completa que entienda que por los libros hay que pagar. Porque todos leen, es fantástico, pero casi son gratis los libros. Entonces es muy difícil imaginar ahí un trabajo editorial como el que necesitamos nosotros, que es vivir vendiendo libros. Pero este mapa es muy importante porque nos da el horizonte de crecimiento. No voy a detenerme en exportaciones, distribuidores, porque esa sería otra charla. El que necesite alguna vez consultar, me llaman, me preguntan con todo gusto. Es un mundo complejo, pero muy posible, muy posible. Y nuestras culturas internas dentro de Latinoamérica son muy parecidas. A veces hay problemas idiomáticos, como dijimos antes. Mientras más chica la edad, menos pacientes son los lectores. Los adultos tenemos un oído más adaptable, podemos leer chamarra o qué sé yo, jitomate y entenderlo, pero los nenes no, los niñitos no. No le puedes dar un ratón cereal a un niñito porque se muere de risa. Esto es lo que tenemos que tener atrás siempre, ¿no? Pensar. No, esto no. El salto idiomático. Sí, yo creo que una vez que uno hizo un salto idiomático es probable que no te pare nadie o por lo menos te da esa sensación. No es verdad, pero da un poco esa sensación. Nosotros lo hicimos con el portugués. Lo hicimos muy temprano. Quizás esa inconsciencia del comienzo, esos disparates que yo digo al principio son buenos porque te permiten, o sea, sin prejuicio, ¿qué perdés? ¿No? Y nosotros abrimos Brasil, no sé si lo voy a contar, lo he contado muchas veces, en camisón, en un hotel, 3 días sin salir y abrimos Brasil. Fuimos a una feria un día, los otros 2 días nos quedamos en el hotel y abrimos Brasil. Así fue. No lo voy a contar entero, pero fue un piletazo importante. Ahora, eso no quiere decir que nos fue bien en Brasil, nos tardamos como 10 años en realmente que Brasil fuera para nosotros lo que es a partir de 2007 más o menos para acá, que es la otra mitad del continente. Si yo, en el caso nuestro, si pintamos Brasil, nosotros vendemos la mitad en toda Latinoamérica, la otra mitad solamente en Brasil. Ese es el tamaño
de Brasil, aún con esta crisis que tienen, de la cual van a salir muy pronto, creo yo. Entonces, el salto idiomático es posible, no es fácil, pero no es el idioma lo difícil, son las culturas, las estéticas, no son las mismas tapas, por ejemplo. Uno cree que en Brasil, el prejuicio de Brasil de papagayos y bananas, no tiene nada que ver. El mundo editorial es elegante, sobrio, parecen italianos, o no sé. Es muy, muy interesante. O con la influencia americana, que es muy fuerte también en la edición en Brasil, ¿no? Mi experiencia es esa. Creo que el otro idioma en el cual uno se animaría hoy con los libros digitales y demás es el inglés. Lo que pasa es que el inglés está muy saturado. Entonces no es tanto por el inglés en sí, sino porque es un idioma saturado. Saturado de edición, de editores. Demasiados libros nuevos en inglés por año. Y ahí yo no entraría, pero por eso, no porque fuera inglés. Pero no es impensable publicar en otro idioma, no es... Y es verdad que te da mucho envión después. La oportunidad digital, uno no puede hablar de edición hoy sin hablar de edición digital. Por más que, habiendo pasado unos años del advenimiento, de la amenaza, del ebook y todo eso, se ha calmado todo, ya nadie discute libro impreso, libro digital, todo convive, qué sé yo. Sin embargo, yo creo que hay que empezar a estar atentos de nuevo, porque una vez que se calmó, vino primero la explosión, todo entusiasmo, se calmó, y entonces todos los defensores del libro papel dijeron, ¿vieron? ¿Vieron? No era nada. No, porque tiene demasiadas ventajas para las dificultades que nosotros tenemos, que siempre es la más grande de todas, que es la distribución, es llegar a los lectores que no pueden recibir los libros fácilmente porque no hay librerías, porque en fin, todo nuestro continente, nosotros lo experimentamos acá en la Patagonia. En la Patagonia es la zona de la Argentina donde más se venden ebooks, libros electrónicos, claramente, porque hay muy pocos puntos de venta, hay muchos lectores, la gente tiene mejores sueldos, tiene largos inviernos, frío. O sea, es un mercado fantástico. Y creo que el ebook hay que estar como, no dejar ese tema, listo, es problema de otros, no. Y el e-commerce, eso mucho más, la compra por la pantalla de lo que se nos ocurra. No voy a entrar en esto, lo vivimos todos usamos Mercado Libre. Amazon debe estar terminando el business plan para llegar a Argentina en 2 años más, acuérdense. Llega Amazon y esto no se discute más, lo hacemos todos, listo, ya cruzamos y vamos a estar todos comprando libros en Amazon. Nos guste o no nos guste, en realidad a los lectores nos va a encantar, no hay duda. Hay que pensarlo por todos los lados, ¿no? Y los malditos metadatos. No quiero... nosotros hace 2 semanas en la Cámara de Publicaciones ofrecimos un seminario digital, un seminario de herramientas digitales para editores, que se centró bastante en el tema de metadatos. Es que no voy a hablar, el que necesite consultarnos, vino de España Arantxa Mellado, que es una experta estupenda, habló muchísimo. Les digo una sola cosa para que entiendan la importancia. Nosotros hace 200 años que nos preocupamos mucho por la tapa del libro, el título y la tapa, ¿no? ¿Por qué? Porque decimos que si no tiene una buena tapa y un buen título, pobre ese libro en el mesón, ¿no? Frente a los demás. ¿Cómo se va a destacar? Es más, nosotros hemos hecho a veces pruebas de tapas y las llevábamos a las vidrieras de la librería a ver cómo se ve realmente dentro de otras, junto con otros libros. Ok, eso era en el libro físico. En el libro digital, lo que era la tapa y el título, la defensa del libro, la primera defensa para llamar la atención, hoy son los metadatos. Es como una diapositiva que me impresionó, me dejó tan claro de que presentó Arantxa Mellado, una biblioteca, mostró así como una foto, una biblioteca, todos los libros de lomo y todos en tonos de azul, pero sin nada, mudos. Entonces, son libros sin metadatos, son invisibles. Entonces, esa es la importancia. Los metadatos es una ficha muy bien hecha del libro, consistente, coherente, en toda la editorial la misma,
en todos los canales donde se vea la misma perfecta, sin errores, sin repeticiones, si el autor va adelante, siempre adelante, si va con la inicial. Es muy aburrido, es espantoso, pero se hace una vez y después se automatiza. Entonces, eso hoy, los que estamos de este lado todavía, es un cruce que tenemos que hacer. Esto es un título de otro libro que a mí me gustó mucho, que leí hace muchos años, se llamaba Build to Last, Creadas para Durar. No se tradujo tampoco, está en... está en ebook. Todos estos datos yo se los puedo dar después. En ese libro era un grupo de investigadores de una universidad, creo que de Los Ángeles, investigaron las empresas más antiguas de América, de Estados Unidos, lo que ellos llaman América. Ellos lo llaman así. Y descubren que la más antigua de todas era American Express. O sea, que habían durado desde su creación hasta la actualidad. El libro es de los años 90, así que hoy no sé. Bueno, American Express sigue, obviamente. Y calificaban las 10 empresas de oro, que eran las 10 más antiguas del mundo, y luego las 10 empresas de plata, las que en su época fueron su gran competencia, pero que no duraron, ¿no? Es muy, muy interesante. Y después empiezan a poner hipótesis de por qué unas duraron y las otras no duraron. Entonces, se preguntaban, ¿tuvieron un gran invento? Unas sí, otras no, no servía. Un gran mercado, unas sí, otras no. Una revolución tecnológica, unas sí, unas no. Un líder increíble que impuso algo que nunca más se acabó, unas sí, unas no. ¿Qué era lo que todas tenían? Y ahí me acuerdo de una frase de un famoso cocinero histórico que para la cocina, perdonen mi digresión gastronómica porque me divierte cocinar, du beurre, du beurre, du beurre, que es manteca, 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 que es cuando la cocina francesa, ¿no? Que es todo manteca, que es lo único importante. Entonces, yo hago la comparación, la organización. Lo único que todas estas empresas que duraron tanto tenían era el foco en la propia organización, la organización interna. Eso fue lo que las hizo durar. Es increíble. No es algo que sea tan evidente, no es intuitivo, ¿no? Herramientas de moda, bueno, esto lo vamos a ver. Bueno, este es el logo, miren, era un tren. ¿Ustedes saben que American Express era un correo? Era un tren que llevaba productos de un lado al otro. Y hoy es tarjeta de crédito, bueno, lo que sabemos. Este es Escoffier, el de la du beurre, du beurre. Es un ídolo. Herramientas de moda y las verdades eternas. Este fue uno de los primeros, es un libro de hace unos 30 años, En busca de la excelencia, Tom Peters. En esa época Atlántida acá se benefició con ese bestseller que vendió y vendió y vendió y vendió e hizo historia. Así como después la inteligencia emocional en su territorio hizo historia, bueno, que lo copiaron, la copiaron. Este libro también, se instaló el tema de la excelencia. Yo no digo que era muy interesante en su época, pero hay que ser consciente de que hay herramientas de organización que son pasajeras, que se hablan en una época, son importantes, pero hay otras verdades eternas que tienen más que ver con lo primero que hablamos, ¿no? Del equipo, de la confianza, de la cultura empresaria, del ADN. Yo creo más en esas que estas modas y recomendaciones que son como fruto de, muchas vienen digamos, traducidas del mercado americano y ellos son ideales para esas modas a las que todos se suben. Igual es excelente este libro, todavía es vigente. Mis consejos. Un poco lo he ido diciendo. Esto es mío, esto es de mi copyright. Estamos para aprender. Tampoco digo cosas tan nuevas ni raras. Estamos para ayudar y ser ayudados. Esto es un poquito espiritual, pero creo que es importante. Y los proyectos se transforman, pero el gran proyecto es siempre el mismo, ¿no? Estamos para aprender, eso es muy importante. Hay hasta defensores del fracaso en las teorías de las empresas. Yo no creo tanto, pero lo que sí creo que no existe. El fracaso es una manera de aprender, ¿no? A nosotros nos robaron ideas, perdimos autores, perdimos mercado, tuvimos crisis, y bueno, uno va aprendiendo. Eso es lo que no hay nada negativo ahí, hay nada.
ayudar y ser ayudados, es importante generar redes. Esto sí es un buen consejo. No estar aislados. Así como creo que los autores no deben vivir aislados con su escritura, tampoco los editores, menos los editores, debemos estar, ¿no? Hay organizaciones que nos agrupan, las cámaras, tenemos 2 cámaras, los editores independientes ahora tienen varios grupos que se van agrupando, es natural, es bueno, es deseable, no todos funcionan siempre bien, no todos duran para siempre, pero es importante porque uno se necesita. En nuestro crecimiento siempre hemos privilegiado el networking, las redes, ¿no? Yo lo he hecho siempre toda mi vida, desarrollar amistades de colegas en distintos lugares. Si uno trabaja en otros países, en esos países tenés que tener colegas en los cuales confiar de repente, yo me acuerdo en Brasil acabábamos de fundar Brasil, y por supuesto el real de 1 a 1, 2 a 1. De evaluación a los 3 meses de fundar Brasil. Bueno, para mí fue muy importante poder llamar por teléfono a un par de colegas con los que yo ya tenía esta relación que se va armando en las ferias, en los viajes, en el desarrollo del trabajo de uno. Y me acuerdo perfecto, no se preocupe, le vamos a dar un jeitinho. Y dice, no, la inflación en el año no va a ser más de 10%, qué sé yo. Y fue efectivamente, era otra realidad la de Brasil. En Argentina nosotros, devaluación, inflación. Esto es un tema económico, no voy a entrar en eso, pero no es siempre automático, en otros mercados no es igual. Entonces, ayudar, y cuando uno pide ayuda, es porque uno también se te acerca gente, bueno, es algo que sirve y es bueno siempre. Los proyectos se transforman y el gran proyecto siempre es el mismo. Yo cierro con esta diapositiva que para nosotros fue increíble. Esto fue marzo del, 2014. Trajimos a este autor de novelas juveniles que al día siguiente en el diario decían, ¿quién era ese que paró la feria? No sé si ustedes saben. Ese hombre, James Dashner, había escrito una saga, de la cual llevábamos 2 ya publicados, antes del tercero. ¿Estaban los 4 ya? Ah, gracias, tengo acá mi ayuda. Esta era la cola, bueno, esta eran las chicas, era como si fuera un rockstar, increíble. Y esta era la cola que daba la vuelta por la rural hasta después de las 12 de la noche. 10 horas de cola los chicos. Vendimos como 5.000 libros ese día, increíble. A ver, ¿por qué lo cuento? Porque esto era un desarrollo nuevo para nosotros, las novelas para jóvenes. Y las redes no habíamos probado lo que significaba. Y de los nervios de traer a este tipo y que no pasara nada, nos hicimos muchísimo trabajo, mucho bardo, como dicen los chicos, ¿no? En las redes antes que llegara. Produjimos una explosión. Y llegaron miles y miles de chicas y chicos, miles. Lectores que leían en la cola, no eran los de los youtubers, eran lectores. Bueno, y yo lo pongo porque todavía me acuerdo y me da piel de gallina, porque es como el proyecto de un editor es esto, es unir, ¿no es cierto? Unir el autor con los lectores. Ese es el proyecto, va cambiando, pero eso es lo que hacemos en el fondo. Entonces, cuando cada tanto te pasa algo así, como uno vuelve si fuera monja, a tomar los votos, por ejemplo. No lo soy ni seré jamás, qué espanto. Listo, y ahí terminé.